Buen día, compañeros, compañeras de esta asociación ilícita llamada El Pase de Navarro, aparentemente. Buen día, ¿qué ¿cómo tal? están? Buen día. ¿Cómo andan? ¿Cómo El estás, pabellón Nico? le podríamos empezar a poner al También, programa. también. El ¿por qué pabellón, no? muy ¿Por bueno. qué no? ¿Qué opinan? Solo para completar, antes de abrir la charla y que comenten ustedes qué les parece esta doble vara permanente, que es parte del repertorio habitual del gobierno. Mentir y ofenderse cuando te dicen mentiroso, insultar y pedir respeto. Lo que no hay en ningún momento, en ni una sola línea de la denuncia, es ningún tipo de desmentida a las cosas que yo dije. Esto quiero dejarlo claro, no hay ningún momento de las 17 páginas, creo que le dedican Milei y su abogado a esta pavada, una sola línea que desmienta ninguno de los datos que yo di en el editorial que tomaron medio, me imagino, al azar para hacer la denuncia, porque ni siquiera es lo único que dije ni lo más importante que he dicho al respecto. Con lo cual... O sea, el nada. problema no es la información, sino el haberlo dicho. Absolutamente, ratifico todo lo dicho desde ya. Eso, Dice que sos un conspiranoico, pero no aporta ningún tipo de elemento argumentativo para demostrar lo contrario. Claro, Y además, si uno repasa, como hiciste de manera extraordinaria recién en tu editorial, si uno repasa la cantidad de cosas que dice Milei, abona a decenas de teorías conspiranoicas desde la época de la pandemia para acá. Bueno, nos hemos cansado de escuchar No, y aparte- delirios completos. Hay evidentemente un cambio de estrategia del gobierno, si bien esto entiendo que es algo privado, que no es que el gobierno está haciendo la denuncia, sino que lo hace de manera privada Javier Milei, lo hace evidentemente. después de las 8 de la noche, ¿no? No, es un delito de acción privada. No interviene el Estado. Exactamente, eso quiero decir. Igual sí es divertido eso, de que con Libra te puso el Claro, mismo es lo ejemplo, es Claro, insólito. sí. Pero evidentemente hay un cambio de estrategia. Ayer también tuiteó Milei diciendo, todos los que mientan, o los que él considera que mienten, porque hay que ver que es una mentira para Milei, van a desfilar por tribunales directamente. A mí en Casa Rosada lo que me dicen es que él le molesta mucho la mentira. Estamos diciendo un tipo que asumió, se paró en el Congreso y dijo, íbamos rumbo a una inflación de 17.000%. A esa persona le molesta muchísimo, me dicen, la mentira. Entonces se enoja en Twitter. Pero y mentir demás. hubiera sido si Nico lo hubiera dicho comunista. Claro. Nico Por eso, lo que hizo fue agarrar. O Algo que presidente está- después de las 8. Bueno, igual la detención de las militantes es bastante stalinista, te digo. Está bien, Claro. pero... está bien, bueno, no importa. Si lo hubiera dicho hincha de River, eso sería mentir. O sea, Nico agarró algo que está publicado en su Instagram. Googleás. Si vos pones en Google, hagan la prueba, pongan en Google. Nazis 1488. Háganlo, o sea, no. Entonces, como eso es una simbología nazi, Nico hizo trabajo periodístico, que es juntar las dos cosas. Un presidente que pone simbología nazi. No hay más vuelta, no es una Aclaremos mentira. para los que No lo pusiste están vos en tan al Instagram. tanto que la denuncia tiene que ver con un editorial en el cual yo salgo a responder después de que denunciaran a Ari Claro. por analizar las características nazis del discurso de Milei. Y digo, no es lo único nazi que tiene Milei. Claro. Y menciono varias cuestiones, sus alianzas con Vox, menciono su admiración abierta por Elon Musk, que es un tipo que ha hecho abiertamente el saludo nazi. Y menciono, entre otras cosas, esto de lo que él se agarra para hablar de una conspiración, que es que él durante buena parte de la campaña de 2023 mantuvo su número de seguidos en Instagram en 1488. Y ese número es lo que se conoce como un silbato de perro, un símbolo, un santo y seña que utilizan los nazis para reconocerse entre sí sin llamar la atención. Eso ni siquiera significa que él sea nazi. Esto podía ser una estrategia que propuso un CM y que les Claro. pareció buena para atraer ese pequeño porcentaje, pequeño, pero al fin Peligroso. peligroso porcentaje de la población que cree esas cosas. Y bueno, y se agarró de eso para hacer la denuncia. Vos decías recién stalinista, me había quedado afuera del recuento de recién, porque podría, la verdad que hay recortes de Milei para Sí. hacer un programa de 5 horas. Una muy buena, porque él se siente especialmente ofendido porque lo comparan con Hitler. Sí. Él dice, no, como me dicen que ese número es nazi, en realidad lo que hacen es decir que todo mi gobierno es igual al gobierno de Hitler. No, Hitler fue bastante más exitoso, para empezar, en sus propios términos, horrendos, horripilantes, irrepetibles. Con sus objetivos, decís, Pero claro. digo, a esta altura de Milei lleva 1 año y medio, Hitler estaba bastante más encaminado. Milei tiene varios problemas, que creo que no quiere de los que se hablen y por eso hace estas cosas. Pero él mismo reparte ese tipo de acusaciones a diestra y siniestra sin ninguna razón. Escuchemos, por ejemplo, cómo habla de Axel Kicillof. Periodistas corruptos
Y obviamente Ay. a mi amigo el profe Espert, por ser nuestra punta de lanza en esta provincia injustamente castigada por las décadas de desidias y que hoy atraviesa un pésimo presente bajo el mandato del pichón de Stalin, Axel Kicillof. Bueno, en fin. Sí, Igual- pará, y creo que fue el primer audio que pusiste de esa señora, hoy es la ministra de Seguridad Nacional. Sí. ¿Qué la que problema, ponía con bombas. qué problema con la historia, ¿no? Porque Hitler primero pactó con Stalin Sí. y después perdió con Stalin. Yo no sé, Milei se considera el antagonista de Kicillof. Por ende, si seguimos las cosas, el propio Milei se autopercibe como Hitler y pierde al final. Aviso. Sí, yo creo que Es el problema de tratar de seguir analogías complejas de Sí. gente que es incapaz de hacerlas, ¿no? Sí. Es que el problema Milei no lo tiene con la historia, lo tiene con el presente. Está haciendo un muy mal gobierno. Se está demostrando que se profundiza la crisis social, laboral, que empieza a perder apoyo, que hasta el JP Morgan dijo, che, no la veo. Le soltó la mano hasta Elon Musk en los últimos días. Y entonces este estado de situación lo va a profundizar porque va a ser... en la medida que se le complique económica y socialmente, va a profundizar en un Estado autoritario. Sí. Es ya ni siquiera es una deriva, ya estamos ahí, ya viene sucediendo y se va profundizando. Lo que pasa con ustedes, lo que pasó en los últimos días, particularmente con Julia Mengolini, el caso de Alexia y estas militantes detenidas por la mierda de Espert, por la mierda que le tiraron en la vereda a Espert. Por lo tanto, digo, es un estado de situación en el que va a profundizar el gobierno, producto de que... suele suceder con los gobiernos autoritarios que cuando se les empieza a complicar la situación social y política, más allá de que te vendan que hay crecimiento, 10 millones de personas que salieron de la pobreza, pleno empleo, de este tipo de cosas absurdas que permanentemente dice Milei en su realidad artificial, va a profundizar en este estado de situación de un estado autoritario que intenta además disciplinar al resto, porque eso es lo que está buscando. Sí, yo ayer lo que decía, perdón, John, Sí. y me parece que es valioso para aportarlo, está ese debate de si el gobierno profundiza porque se siente débil o porque se siente fuerte. Y yo creo que este gobierno profundiza porque es lo único que sabe hacer. Es un gobierno que tiene un solo pedal que es el de acelerar. Si se siente débil va a acelerar, si se siente fuerte también va a acelerar. Y por Aceleró eso siempre. es que no hay que... ¿Cómo? Siempre aceleró. Siempre. Incluso en los momentos malos y los momentos buenos. Hay una pregunta que surgió antes de que Milei asuma, o incluso después al principio, que es ¿cómo va a ser este tipo de persona, con esta personalidad, en los momentos críticos? Bueno, yo creo que estamos en un momento crítico, ¿no? Bueno, este es el Milei, acá se está respondiendo la pregunta, este es el Milei ante los momentos graves, ante los momentos de crisis. Un tipo que mete preso opositores, que denuncia periodistas, que empieza a mostrar su cara más autoritaria. Este es el Milei, se está empezando a responder aquella pregunta que nos hacíamos hace un año y medio atrás. Perdón, Fer. No, para mí, y lo vengo planteando, no sé si tendríamos que pagarle a un abogado, a Graciana o a alguien que haga todos los días una denuncia contra Milei. Yo no sé qué éxito puede llegar a tener, pero en algún momento tal vez algún fiscal, algún juez tome, si se juntan 100 denuncias por dichos de Milei, que hace claramente, él sí comete delitos, esta instigación a la violencia, al odio a determinados grupos, son todos delitos los que hace claro. Milei. Si Y fuera- tendrían que ser denunciados. Y si él va a denunciar cualquier cosa que diga un periodista sobre él, y bueno, que nosotros denunciemos todas las cosas que dice Milei. A ver si en algún momento algún límite institucional tiene que haber. A ver, La Comisión de técnicamente, Libertad... digo, los fiscales tienen televisores igual que nosotros. No hace falta que vayamos Claro, nosotros. pueden actuar Alguien de podría oficio. activar de oficio porque es público y notorio. Pero sí, a lo mejor es una estrategia válida. Si fuera otro gobierno, seguro que Carrió, problema es que no hay ni- Paula Oliveto y Carrió. Ocaña estarían haciendo fila en Comodoro Pi. Yo creo que en eso, Fer, hay dos problemas. Primero, que no existen más los resortes institucionales para frenar esto. Porque hay un copamiento de los sectores donde se termina de decidir en el Poder Judicial. También es muy injusto, ¿viste? Porque en el Poder Judicial es tan amplio, hay gente que labura súper bien, jueces, fiscales, trabajadores judicial, pero en las instancias de máxima decisión está absolutamente copado por tipos que se juntaban con Macri en Olivos, por tipos que dijeron que el espionaje durante el gobierno de Macri estaba bien, después dijeron que eran cuentapropistas, después dijeron que estaba permitido, ahora no le permiten visitas a Cristina. Digamos, ese es el entramado de la cúpula del Poder Judicial que termina siendo la que decide. Entonces, lamentablemente no tenemos resortes institucionales en materia judicial que puedan tener efecto. Yo después hay otra cuestión que ya esa es la parte objetiva. La subjetiva es si creemos en que hay que judicializar la vida. Claro.
El Poder Judicial es, creo yo, un lugar de última instancia. Tenemos que tratar de resolverlo antes los problemas. Es muy difícil con Milei y tampoco creo que Milei vaya a cambiar porque al contrario, va a decir me persiguen, lo va a utilizar. Yo creo que un gran laburo que hay que hacer es no empezar a hablar como Milei. Que veo que parte de la dirigencia política cree que eso le garpa. Hay una tendencia clarísima hacia ahí. Y empezar a hablar a las puteadas, a insultar y todo eso. Algún asesor de comunicación le está diciendo a dirigentes importantes del peronismo, incluida Cristina, que cambió su forma de hablar. Cristina cambió su forma de hablar. No hablaba así, no tuiteaba así, no escribía así. Yo no sé yo creo que no es un buen camino, pues legitimar que ahora hablamos como Milei. Ahora nos comunicamos así. Yo espero que no prime eso. Y bajás el nivel de debate, aparte, ¿no? Se convierte como en un chiquero. La sesión del otro día, después podemos hablar de eso. Y hay una cosa que pasa, o un límite institucional, es la Comisión de Libertad de Expresión de la Cámara de Diputados. La preside una diputada... La diputada Orozco. Sí, que es una de las que estuvo en la visita en Ezeiza con genocidas. ¿Esa es la que preside la Comisión de Libertad de Expresión? Sí, que aparte es de Salteña, ¿no? Este país es espectacular. Salteña de Olmedo es. Para mí está haciendo una gran tarea. Claro, hace un año que no se reúne la Comisión de Libertad de Expresión. Pero por lo menos no nos denunció ella. Claro. El anterior presidente de la Comisión de Libertad de Expresión era Waldo Wolf y nos denunciaba a él. Ya es mejor que Wolf. Es mejor que Wolf. Sí. Aparte no se le escapan presos a Orozco. El año pasado, acá en Palo en Zaloria, pudimos hablar con Durán Barba, y no es que lo quiera citar positivamente, entiendo que sabe de algunas cosas, de otras Durán cosas. Barba al lado de todo esto es, disculpame, pero es un genio descomunal, ¿no? Es como, al lado de todo esto que está pasando. Y justamente nos dijo, el que le puede ganar a Milei es alguien que sea peor que Milei en cuanto a sobregirar las formas, ¿no? Que digo, me parece que es un debate, coincido con lo de Ari, pero quería hacer una cosita más, que es que a Milei no le molestó en todo este tiempo, no estoy invitando a que le moleste, la comparación que se hizo desde bastantes sectores con Martínez de Oz. Esa comparación no le molestó en absoluto. Digo, cuando Cristina vuelve a hablar de miseria planificada, le está diciendo nuevamente Martínez de Oz. Y no le molesta, y se le viene diciendo hace un año y medio que esto es la continuidad o un homenaje a esa miseria planificada. Eso no le molestó en absoluto. Yo no coincido en eso. ¿Sabes por qué? Mira, si vos tenés una tribuna y hay un tipo, alguien que se desnuda, va a llamar la atención, ¿no? Todas las cámaras van a enfocar de que se desnuda. Y se va a desnudar otro al lado y otro al lado y otro al lado. Y de repente están todos desnudos, pero uno se queda vestido. ¿A dónde van a enfocar las cámaras? Al que se queda vestido. Al que se queda vestido. Y entonces, si todos se están desnudando, es mejor estrategia quedarse vestido. Porque en algún momento va a volver hacia vos la cámara. Tiene lógica igual, Ari, que Durán Barba piense eso, porque él, que fue el que inventó alguna de las cuestiones que ahora multiplicadas por 1000 estamos viendo, porque las campañas sucias no las inventó él, pero el que las aplicó sistemáticamente en la Argentina fue Durán Barba con el PRO. Esta idea de el antiperonismo exacerbado y explícito para utilizarlo como un valor positivo también es algo que trajo él. Bueno, él se vio superado por un discípulo que se sobregiró. Entonces es lógico que él piense que la manera de vencer eso es duplicando. Bueno, no tiene por qué tener razón, no siempre la tuvo. No es que estemos de acuerdo, pero evidentemente hay una idea que va por ahí. Y en principio creo, ya creo que sea muy algún éxito va teniendo Milei cuando la discusión de repente es sobre las formas y no sobre el fondo. Acá el verdadero problema son Sturzenegger, Caputo y Bullrich. Y estamos todos discutiendo si el triángulo de neón, ese que son los Milei y Santiago Caputo, hace más o menos bien su trabajo, distraen más o menos bien, saturan más o menos bien la discusión pública y demás, y entonces estamos en el terreno que Milei quiere, que es discutir la forma, si hay que ser más o menos agresivos, putear más o menos, y en definitiva el problema está en otro lado, y lo están logrando. El verdadero problema hoy es que la gestión de Santiago, de Toto Caputo, de Federico Sturzenegger y de Patricia Bullrich es el verdadero triángulo de hierro de este gobierno. Y eso avanza, mientras la discusión es sobre las formas, que insisto, de todas formas, no es una discusión menor. No es una discusión menor, porque acá lo que se está haciendo es profundizar un Estado autoritario de persecución política, teledirigida y persecución judicial. Está detenida la principal dirigente opositora del país, pero también 5 militantes que fueron, y vos podés estar más o menos de acuerdo con lo que hicieron, pero estar incomunicado una semana en un penal de Ezeiza por tirarle mierda en la vereda a Espert, estamos de acuerdo que está fuera de toda lógica. Ahora, lo verdaderamente hoy grave, o en todo caso, si hay alguien que se le pueda oponer a Milei de alguna forma, es cuestionando el fondo de todo esto. Es un desastre. Que es un desastre. Que hasta el JP Morgan esta semana dijo, che, loco, se te está complicando. Se quedó medio país sin gas en el medio de una helada.
Recordemos Hizo que frío 2 hace días y 2 se años- quedaron sin gas, muchachos. Hace es 2 años invierno. cuando un fin de semana no hubo nafta porque el que era el director de YPF estaba entongado con Milei y después recibió un cargo y lo supimos, era el final del mundo. ¿No te enteraste de esa parte? Uno de los directores de YPF, cuando fue el faltante de nafta antes del balotaje, antes de la primera vuelta. Antes de la primera vuelta, después recibió un jugoso Lo dijo aumento. Michel el otro día. Y el año Guillermo Michel pasado lo salvó Lula a Milei. que le mandó rápido. Y los chinos también lo salvaron También. con el swap, si no hubiera tenido un default en la mitad de su primer año de gobierno. Ahora, bueno, está tan sólido el modelo económico que hace frío 2 días y se te queda medio país sin gas. Claro. Vamos, ¿viste? ¿Sabes? Pensando en esta idea que dijo Gise, que me parece un buen debate de Durán Barba diciendo, yo creo que lo que viene ahora, lo que le gana a Milei es algo que se pase 2 pueblos más o 3 pueblos más. Que Milei, el otro día me contaban que hay gente pensando en un personaje insólito para hacer despejo con Milei, que es una suerte de todo lo contrario a Milei, porque estamos hablando de una especie de pastor, orador, que es Dante Gebel. Dante Gebel, no sé si el público si ustedes lo conocen, el público lo conoce, es un conductor de televisión, orador, medio pastor, es una persona que se hizo conocido en los... Medio coach ontológico, si tenemos ahí alguna Hace foto. buenas entrevistas, ¿eh? Sí, hace muy buenas entrevistas. buenas entrevistas. ¿Alguien Estuvo- tiene alguna idea de cuál es su pensamiento respecto No, ninguno, a la ninguno, política, pero- a la Tiene economía, pero tiene una audiencia muy grande. Muy grande, muy grande. Un Sí, tipo que también aparte no vive en el opinión país. fijo, y eso no, lo hace le un buen estoy candidato a justificando. presidente. Estoy haciendo una descripción, Lanta, no te enojes ya sé, conmigo. ya sé, pero Si no digo, me levanto y me voy, ¿eh? Pero volviendo a la Te discusión denuncia. anterior, para mí, la persona vestida en el medio de una tribuna de Bueno. gente desnuda va a ser el que tenga una propuesta. Bueno, porque claro. lo que está faltando en este momento son propuestas, son ideas de futuro, son proyecciones hacia adelante. Por eso, si la idea del peronismo es vamos y gritamos, insultamos más fuerte que ellos. Yo sé que hay un problema, incluso lo estoy viendo ahora en el chat, de no hay que quedarse callado, porque si no parece como que te están avasallando. Ahí está Dante Gebel, ese es Dante Gebel, mira. Ese es Dante Gebel. Hizo entrevistas en Canal 9, en el 13. La idea es como representar lo opuesto a Milei, algo celestial, transparente, limpio, esa idea de todo lo contrario y una especie, una suerte de pastor. Para los que estén con un teléfono a mano, googleen si quieren. ¿Vos decís que este es Dante el Gebel. El próximo otro, candidato? pero había... ¿Quién lo impulsa? No, ¿Cómo no, no. pensás Pero de- es de derecha, es de derecha. No es el candidato del peronismo. Digo, hay gente pensando ¿Pero en quién? esto. Hay ¿Quién gente está pensando en esto? Consultores y demás. Bueno, ahí está. No es el- ese es el problema. no estamos hablando de- Dejemos de darle a los consultores el poder de elegir los No. candidatos. Pero digo, en esta idea de No es nada mostrar... personal contra esa persona cuya existencia acabo de enterarme, ¿eh? Pero me parece que la Bienvenido, política claro. tiene que pasar por otro lado. Tal Que hay cual. que buscar más democracia, no menos democracia. Más política, no menos política. Bueno, en un momento más se- densidad de debate, no menos. Hay una versión muy interesante que es que en un momento Santiago Caputo decidía a ver con quién se quedaba como cliente, él como consultor. Insisto, Santiago Caputo, un discípulo de Durán Barba, justo lo que venías contando, que miraba 2 personas, outsider, que le servían para lo que se venía, para lo que él creía que se venía. Uno era Javier Milei y el otro era Facundo Manes. Claro, Manes también. Manes en O su sea, momento llenaba teatros en todo el país. Bueno, por eso, el outsider representaba uno u otro. Bueno, la Estado de moneda autoayuda, cayó por el lado de la asuntos soledad. separados, por favor, ¿no? Me parece. Tenemos un montón de temas para hablar. Ahora en un rato Mati va a ahondar en el tema de la falta de gas, que fue algo gravísimo, gravísimo, y que no se empezó ni a solucionar. No, Porque sigue en siendo un realidad problema. hablamos en pasado, pero todavía no solo sigue siendo un problema, sino que todavía creo que ni siquiera se dieron cuenta qué es lo que tienen que hacer para resolverlo. Que no haga frío. Bueno, ese es, En invierno. Me hace acordar a Rabino Bregman cuando decía que los incendios iban a parar cuando lloviera y que había que rezar. Claro. Vamos a seguir con el tema expert, el solete de expert y demás. Pero antes, porque hablábamos recién de la justicia y de cómo cualquier intento de pensar este país en serio va a implicar ciertos reformateos muy profundos en la justicia, en la política, en los medios de comunicación. Y ayer un fallo por un caso en el cual fue presa una persona que decía ser espía, pero quedaron libres un fiscal, una ministra, el jefe de la sección de judiciales del diario más importante del país. No sé si no había algún juez también ahí de por medio. Había de todo. Es decir,
Cayó el perejil, en todo caso. Era una rama grande de perejil, pero no dejaba de ser un perejil. No, era una hierba mala. Era un puerro. Pero no se tocaron. Al puerro. No se tocaron. Estamos hablando de Marcelo D'Alessio, el falso espía, que no sé si tan falso. Pero. No era falso. O sea, hacía espionaje ilegal. Vamos a contar la noticia. Pero contanos bien de eso. La noticia y después todo lo que no entra en la noticia, que me parece más importante. La noticia es que ayer, finalmente, después de un juicio oral, Marcelo D'Alessio, que era un espía ilegal. ¿Sí? En la Argentina hay espías legales, o sea, la CID, la AFI tienen espías y trabajan de eso. Después, a veces cometen delitos, es otro capítulo. Pero en este caso era un tipo que se vendía como especialista en seguridad, que iba a la televisión, que tenía muy buenas relaciones con operadores mediáticos y acá vemos también judiciales y políticos, etcétera, que ayer fue condenado a 13 años y 6 meses de prisión por asociación ilícita, espionaje ilegal, extorsión, lavado de dinero. O sea, agarró el Código Penal y le fue haciendo tilde en todos los delitos que podía cometer. Se llama Marcelo D'Alessio. Nosotros cubrimos mucho el caso, porque explotó durante el gobierno de Macri, a partir de una denuncia de un hombre que se llama Pedro Echeves, que fue víctima de toda la mecánica que llevaba adelante D'Alessio, que resumido era: te agarraba D'Alessio y te decía, ¿vos tenés un quilombo? Sí. Bueno, si vos me garpás a mí, yo te lo resuelvo. Vos me tenés que garpar a mí, yo hablo con el fiscal Stornelli y zafás. Vos me garpás a mí, yo hablo con Bonadío y zafás. Ah, ¿no me querés garpar a mí? Hablo con Santoro, Daniel Santoro, del diario Clarín, o del programa Animales Sueltos de Fantino, y Santoro va a decir al aire que vos sos un chorro. No, pero yo no soy un chorro. Si vos no me pagás, lo dice. Y después de que lo dice, Stornelli te arma una causa. Así que, fíjate, mirá, vamos a hacer la prueba. Pues no me pagues, mirá hoy a la noche Animales Sueltos. Y efectivamente a la noche en Animales Sueltos iba Santoro y decía, Jonathan Eguer es un chorro, porque Jonathan Eguer no había garpado. Eso se llama extorsionar gente. Bueno. Es un delito. Es un delito. Era multitasking, se dice. Multitasking. Marcelo D'Alessio hacía de todo. Hacía extorsiones, hacía operaciones de espionaje, se metía con temas narcos, de todo. Y eso lo llevaba a todo este entramado el pluriempleo está terrible, ¿viste? Claro, era como los periodistas. No te alcanza con uno solo. Resumen, ayer fue condenado a 13 años y 6 meses de prisión, como decía Nico, él y parte de su banda. Había espías, había etcétera. Pero uno de los detalles que marca el tribunal es que para defenderse, D'Alessio decía que los WhatsApps que conocimos, que por un lado los había guardado Pedro Echeves, que fue el denunciante original y que había guardado un montón de intercambios que ahora vamos a escuchar, y por el otro lado los WhatsApps del propio celular de D'Alessio, que cuando lo detienen lo te agarra la justicia, eran truchos. Bueno, ayer el tribunal... Hoy te estaba escuchando y no sé si me distraje o no lo mencionaste, pero hay una escena maravillosa que es cuando lo van a detener y él dice, esto es un error, hablen con Patricia, hablen con Gustavo. No lo mencioné, eso estaba también, están los audios, sí. Buenísimo. Mira, nos faltó eso, pero... O sea, cuando lo van a detener, él dice, no, es un error, hablen con la ministra de Seguridad y el jefe de la CIDE porque van a ver que les van a decir que yo soy uno de ustedes. Claro, el día que lo van a detener lo va a detener el juez Alejo Ramos Padilla, que es el que llevó adelante el núcleo de toda esta investigación. D'Alessio piensa que Ramos Padilla era otro juez que se llama Federico Villena, que sigue siendo juez también de Loma de Zamora. Federico Villena era el que habilitaba el espionaje contra Cristina. Claro. Y D'Alessio se lo confunde y piensa que es Villena. Y después dice, a mí no me pueden detener, hablen con Patricia Bullrich y con Gustavo Arribas, que era el jefe de los espías. No tenemos ese archivo, mirá, me lo olvidé. Pero sí tenemos, por eso decía lo de los chats, el tribunal dijo todos los WhatsApp son posta. Entonces, si los WhatsApp para condenarlos son posta, los WhatsApp que tenía con los que quedaron afuera del juicio, que vos mencionás, también son posta. Y los que quedaron afuera siguen siendo funcionarios. En este caso, por ejemplo, Stornelli. Stornelli era fiscal federal, ¿sí? Y armaba causas. Lo conocemos por sus actuaciones como Troy McClure en la causa Cuadernos y en otras inventos así. Bueno, con este también armaba cosas. Entonces, acá está el chat. Hola, Carlos, acá estoy. Hola, convencelo a Rodrigo. Rodrigo era abogado de Fariña. ¿Sí? ¿Se acuerdan? El que dijo que se habían robado un PBI. Y le dice, yo llego el 6 y le hago una cámara oculta. Le dice D'Alessio a Stornelli. Otro delito. Y la presento en tu fiscalía por un tercero. Si no, Rodri tiene que renunciarle a Fariña y se me arma un quilombete con Patricia B. La cámara oculta se la querían hacer a José Manuel Ubeira, a la postre actual abogado de Cristina, que era amigo personal de Stornelli.
Con amigos así. Y D'Alessio le decía a Stornelli, le hago una cámara oculta a tu amigo y te la presento. ¿Sí? Y se me arma un quilombete, dice, con Patricia B., que es Patricia Bullrich. Sigue, ¿te interesa un caso de terrorismo? Una vez. Y Stornelli le dice, Yo no me lo puedo interesa. creer. Esto está certificado por la justicia. Son Sí, chats que esto es la posta. justicia dice son reales. Sí. ¿Te interesa el caso? Después sigue y dice, ¿lo coordinamos con Santoro? Es un sumario, ¿viste? De notas. Pero claro, Tengo un Santoro es el de Clarín. Al final lo persiguen por producir distinto, che. Es la embajada paralela de Irán que está en Montevideo. Si Macri o María Eugenia llega a comprar el cemento o diésel que ofrecen Cordero, nos quitan el acuerdo de FMI, te vas a ganar mucho más que un premio, mucho más, Lo de Pedro yo me encargo personalmente de avanzar con ese sujeto. Pedro no es Rosenblatt, aclaramos. No. Solidaridad acá con los compañeros productores, ¿eh? Hay más chats de estos muchachos, por ejemplo, cuando arreglan encontrarse. Esto es importante porque le escribe, después, antes le había mandado videitos y qué sé yo, Stornelli le dice perfecto, y D'Alessio, que repito, ayer fue condenado a 13 años y 6 meses de prisión por hacer estas cosas. Es una pena grande, es una pena importante. Un montón. Le dice, hola Carlos, mañana a las 11 estoy para verte, llevo facturas de Atalaya y 2 cápsulas de Nespresso. Estoy leyendo los chats. Qué rata, Carlos, que te pide que lleve la cápsula de Nespresso. No conseguí nadie que le ponga GNC a la chata. No pasó ayer que no había GNC, esto es un tiempo. Quiero que la pruebes. ¿Me pasás la dire, porfa? Gracias. ¿Por qué es esto de Atalaya? Porque Stornelli estaba en la costa, estaba en Pinamar, que es un lugar donde Stornelli se junta con empresarios, con gente de medios, etcétera. De la política. De la política. Hice muchas temporadas en Por eso te Pinamar. miré. Sí, tengo muchas cosas para contar. pero Y le no dice Stornelli, nos vemos en CR. ¿Qué es CR? CR es el que fue el balneario de la zona norte de Pinamar, clave de la política durante muchos años, ¿no? Es el Gardiner Donde con compartía- arena, ¿no? Por decirlo de alguna forma. Un El- lugar donde la gente se junta a rosquear. Sí, fue muy, muy importante en los 90 y, El Ron Point de y todavía con arena. sigue, Todavía sigue. De servicio de inteligencia hasta político, toda la gama. Bueno, se juntaron efectivamente ahí. Tenemos la foto de la reunión que sacó Pedro Echeves, que fue con D'Alessio, y mientras iba, D'Alessio lo iba extorsionando. Y parte de la extorsión era, yo hablo con Stornelli. Entonces le mostraba que se juntaba. Esta es la foto donde está Marcelo D'Alessio a la izquierda, Stornelli en el medio. A la derecha está Gustavo Sáenz, el actual gobernador de Salta, que también participó del evento. El de Gorrita. El de Gorrita estaba ahí. Bueno, hay un montón de pruebas, después les muestro más, pero básicamente después Stornelli fue procesado, fue llamado a indagatoria, estuvo 9 meses prófugo de la justicia, 9 meses prófugo, y entre otras cosas, lo que le pedía Stornelli a D'Alessio era que espiara ilegalmente y tratara de involucrarlo en algún delito a el exnovio de su pareja, que se llama Jorge Castañón. O sea, Stornelli le pedía espionaje sobre el exnovio de su pareja a un tipo que hacía espionaje ilegal. La otra que anda suelta y está muy vinculada a todo esto es Patricia Bullrich. ¿Sí? Patricia Bullrich era ministra de Seguridad cuando pasaba todo esto, porque D'Alessio fue condenado a 13 años y 6 meses de prisión por delitos cometidos entre 2016 y 2019. Era gobierno Macri y era ministra de Seguridad Patricia Bullrich, que es ministra de Seguridad hoy. Bueno, mensaje de Marcelo D'Alessio a Patricia Bullrich. D'Alessio condenado ayer a 13 años y 6 meses de prisión. Hola Patricia, espero que estés bien. Vengo de Rosario, tengo una escucha para darte. Ah, mira. Qué lindo. Qué rico. Y un arrepentido por los disparos a los integrantes de la Cámara. Cuando quieras nos vemos, un beso. En las cápsulas en Nespresso, la Patricia invita al café. Sí. Hola, U otra podés cosa, no reunirte sé. con Bonini, que era uno ahí del equipo, Perdón. y le das el material y después nos vemos nosotros. Eso de ok, podés reunirte con Bonini, ¿es lo que le contestó el nieto de Patricia a D'Alessio? Es un buen punto, no me acordaba de eso. Patricia decía que su celular lo usaba su nieto y que por eso... El pibito la agarró y le puso podés reunirte con Bonini. Es pasaban maravilloso. cosas. Sería, es pero pará, maravilloso. tiene otra parte ese chat, que es muy linda, que es, vos sabés, Patricia, que estoy a tu disposición, lo que vos digas. Signos muchos de exclamación. Continúa el chat, quedo a tu disposición. ¿Sí? Y ahí está el Lo investigamos, siguiente, le ahí decía. está bien. Tenemos, ahí está, Ahí. lo investigaremos. ¿Cuál es el barrio privado? O sea, Bullrich entabla un No, intercambio. es el nieto de Bullrich. Bueno,
Y ahí él le contesta a Puerto Roldán, y lo custodian 4C. Tengo filmaciones aéreas del movimiento. Si querés, la semana que viene te paso lo que avanzamos los sobre el drones tema. al nene. Sí, es muy complejo el tema Rosario, están reemplazando, y siguen hablando. Tenemos fotos de D'Alessio con Bullrich. Claro, porque él había estado, me acuerdo que creo que era ¿no? Era como en una previa del G20. Este es un operativo que arma Bullrich para ir a detener al narco Ibar Pérez Corradi a Paraguay. Ese era el que supuestamente tenía vínculos con Aníbal Fernández y cuando lo detuvieron mencionó a otro dirigente radical. No quiero ser injusto y mencionar a uno que no era. No recuerdo Pero esa parte, pero ¿Cómo Ibar... se llamaba el que fue precandidato a presidente en 2015? ¿Perdió la interna con Macri? Sanz. Creo que Sanz. Corradi, ¿Sí? sí, creo que sí. Bueno, Pérez Corradi era un narco, terminó en Cana la historia, pero ahí estaba, no sabemos qué haciendo ese día en el operativo. Después tenemos un audio. Este audio también está en el expediente. Te estoy interrumpiendo, Sí. Ari, pero tengo curiosidad genuina. Sí. Es muy curioso. Es muy tremendo. Que Stornelli no esté preso y condenado a 13 años se explica por los fueros que tiene como fiscal. Si no, uno entiende que si D'Alessio era culpable, Sí. las personas con las cuales él co-conspiró, digamos, Su también lo asociación son. ilícita. Hubo varios Sí. condenados ¿Qué? ayer. Bullrich está fuera de esta causa, ¿por qué? No, porque nunca la quisieron, o sea, no la sacaron. Ah, O sea, nunca se impulsó la acusación. Sí, pero después Comodoro Pi la terminó limpiando. Santoro también estuvo procesado en esta. Ahora vamos en esta a, causa, ahora ¿no? vamos a Santoro. Perdón. Ahora vamos a Santoro, que Perdón, es Ari. parte de Me eso. fascina este tema. Vamos a escuchar. Estos estamos son, todos alrededor del fuego escuchando a Ari cómo nos cuenta Es el que está historias. vestido, según tú. Claro, está bien. Yo les dije. Che, escuchame, decile a tus consultores que tengo un candidato para proponerle. Yo les dije. Toda esta causa se inicia, repito, porque Pedro Echeves, que intercambiaba mensajes con D'Alessio lo estaba extorsionando y vendía lo que tenía para extorsionarlo. Entre ellas, su relación con Patricia Bullrich. Bueno, así lo cuenta el propio D'Alessio. Mirá. Por ejemplo, me decías de Patricia Bullrich. Es muy bueno. Me llamó 3 veces ayer. Qué bueno, qué bueno. Tenés muy buen No sé vínculo, tan ¿no? bueno, medio rompepelos, pero sí, qué sé yo. La tengo que ir el lunes. Me pidió que vaya. Me dice, Marce, ¿me haces un favor? Sí. ¿Podés ir vos a defender todo el tema de las taser? La primera voz que se escucha es la de Pedro Echeves, que hablaba con y grababa las conversaciones. Todo esto fue certificado por escribano antes de ser presentado en el Juzgado Federal de Dolores, porque Pinamar, que la conoce muy bien Fero Soriano, queda bajo la jurisdicción de Dolores, por eso lo investigó el juez Alejo Ramos Padilla, que en ese momento era el juez de Dolores. Tal era el vínculo, que ahora vamos a mostrar algo más bonito, que es un saludo de fin de año de Patricia Bullrich y su pareja, Guillermo Yanco, a Marcelo D'Alessio, que estaba en el celular. Me emociona esta causa, me emociona. Me De conmueve. D'Alessio, y Bullrich mandó un mensajito de fin de año a sus amigos. Y bueno, lo compartimos. Ahí está el celular de Marcelo D'Alessio. Hacemos clic. Hola, queremos mandarle a todos nuestros amigos, amigos de la vida, de la política, de la familia, a todos, un feliz año. Este 2018 fue fuerte y el 2019 va a ser mejor aún. No, me No había emocioné, la Pero verdad. bien le salió el Estoy 2019 conmovido. a Patricia. Sí, no había notado la anterior vez, me había olvidado la música de fondo, es Strangers, y Temón de Frank Sinatra, Sí, claro. una historia de amor hermosa que termina bien. Esto no Podría termina ser peor, bien. podría haber puesto a María Carey, ¿no? Cantando la de Navidad. Lo bueno es que no se trabó en el mensaje, Patricia. No. Tal vez no es la primera versión. Estaba regia. Estaba como más. Bueno, Estaba más tranqui. Lo mando tempranito. todo eso estaba en el celular y mucho más. Estamos haciendo un breve resumen. Si entran al Destape, hay notas de esto. A rolete se pueden pasar un tiempo largo. Y de hecho, si no recuerdo mal, hay un libro de nuestra compañera Belén Bartoli sobre toda esta causa que pueden ir y leer. Ahora vamos al tercer impune de todo esto, que es, como quería Fero, Daniel Santoro, que no es el pintor, al cual le mandamos un abrazo grande, sino que es el empleado del Grupo Clarín, que tiene como cargo jefe o responsable del área de jurídicos, y que dice ser periodista. ¿Qué? Vos sabés que lo estaba tratando de encontrar para leerlo textual, porque no lo recuerdo, pero me está costando. Él hace un tiempo, en esa época, sacó un libro sobre cómo se investiga Sí, el periodismo. Lo tengo.
Y por ahí te acordás, ¿lo tenés para una mesa que está renga? O? Lo tengo y lo leí. Ah, bien. Bueno, por ahí te acordás de esto, porque hay un fragmento que él dice que la técnica periodística para iniciar una investigación es publicar algo y tener el tongo con un abogado que inmediatamente después de la publicación vaya a Comodoro Pi y establezca la denuncia. Ricardo Moner Sanz se llamaba. Claro, se llamaba Moner Sanz, exactamente. Él lo plantea como una técnica de investigación en un libro directamente. Sí, no se hace así. Bueno, con Cuadernos pasó eso finalmente. Bueno, por eso con la lo causa digo. Cuadernos, por ejemplo, entre Peor, otras, ¿no? Peor, que fue la que impulsó Claro, esto. Pero el caso de Cuadernos fue con el auxiliar de Fiscalía Diego Cabot, no con Daniel Santoro, que participó de todo este tipo de... Prosiga, alijalado. A mí me enseñaron que hay que nombrar a la gente de su cargo y nombre. Ay, Bueno, no. en fin. Daniel Santoro, que trabaja en el grupo Clarín, y acá D'Alessio le contaba a Pedro Echeves cuál era su relación con Santoro y qué importancia tenía Santoro para incluirlo en la red extorsiva. Mirá. Me contacto a Santoro, empiezo a tener otra vinculación con los medios y el otro. Santoro es un capo ese tipo, ¿eh? Sí. Sí. Él además presidente de FOPEA. Bueno. Ahí, escúchame, vos tenés amistad con él, sí, tenés una muy buena relación. Ahora te voy a mandar una foto. Bien, Te voy a mandar un par de porque fotos ¿sabés de mi qué casa. pasa? Santoro es el jefe de prensa de Lilita. Eso no lo sabe casi nadie. No, ni idea, yo ni idea. Claro. Es el director de interesa judiciales eso, del diario Clarín. A ver, es el tipo que ha volteado gobiernos, el hijo de puta. Digo, no es joda, pero es... Ay, cuántas cosas para decir. No la cosa para preguntar. Ha volteado gobiernos, asumo que se refiere a la causa de la venta de armas a Croacia y Ecuador, Claro. que fue el capítulo 1 de su relación con de Santoro con Stornelli. Historia vieja, qué sé yo. Cuando dice foto, efectivamente hay foto, la estamos mostrando. Todo esto está en el expediente, repito. El que está abajo a la izquierda, los que estén mirando la foto con un gorrito de ruso, es Marcelo D'Alessio, que ayer fue condenado a 13 años y 6 meses de prisión. Y el que está arriba a la derecha con otro gorrito ruso es Daniel Santoro, el empleado del Grupo Clarín. Y también empleado, no sé quién le pagaba en ese momento, de Grupo América, que trabajaba en el programa de Alejandro Fantino. En Animales Sueltos. Y la joda de todo esto era que D'Alessio hablaba con alguien, lo extorsionaba y le decía, si vos no decís lo que yo digo, mañana Santoro dice tal cosa. Si vos no decís lo que yo digo, mañana Feynman dice tal cosa. Por ejemplo, ahora me acordé al ex secretario de Cristina, Pablo Barreiro, nosotros lo entrevistamos acá una vez, tenía a su padre preso, y lo agarró D'Alessio. Y le dijo, tenés que darme $500.000, no son para mí, le dijo, yo voy a repartir. Claro. Y después tenés que ir a sentarte con Stornelli y decirle lo que Stornelli quiere. Stornelli le dijo al ex secretario de Cristina, vos traeme la agenda de Cristina y yo te invito a mi cumpleaños. Y le dijo, vos declará que Cristina recibió bolsos y salís libre vos y tu papá. La noche anterior, Eduardo Feynman, en su programa, decía inminente detención de Pablo Barreiro. Claro. Todo esto lo contó Pablo Barreiro en una entrevista que tuvimos acá. O sea, así funcionaba toda esta red de extorsiones. ¿Y esto qué dice? Jefe de prensa de Lilita Carrió. Bueno, está vinculada también, perdón, ¿qué ibas a Claro, sumar? no, porque eso sigue funcionando hasta el día de hoy. Ayer veía en Clarín una nota de Santoro diciendo que Carrió, que parece que inició la causa de YPF, acá la denuncia que hizo por la venta de YPF, se ve que hay una causa en la que ella hizo una denuncia y que dice está viendo cómo va a presentar nuevas pruebas para reactivar la causa de la venta de YPF acá, ¿no? Carrió tiene que ver con esto porque intentaron que toda esta causa se cayera y armaron una causa que se conoce como Operación PUF. ¿Qué es esto? Y ahora vamos a escucharlo al ministro de Justicia, Cunio Libarona, y me va a decir qué tiene que ver. La causa PUF arrancó por escuchas ilegales que le hacían a los presos políticos que estaban en Ezeiza durante el gobierno de Macri, y en una conversación, supuestamente, un preso habló con alguien que lo fue a visitar de que se venía esta causa y dijo PUF. Entonces, maravillosamente, eso llegó de forma anónima y curiosa a las manos de Elisa Carrió, Paulo Oliveto y Mariana Zubik, que armaron una causa con esto, diciendo que, y el que impulsaba esa causa era Stornelli, todo para hacer zafar a Stornelli. Hace muchos años tuve un intercambio, cuando yo trabajaba en televisión con Mauro Viale, con Mónica Frade, que hoy es diputada, en ese momento era colaboradora de Carrió y era una de las que había presentado esa contradenuncia, donde ella termina reconociendo que eran escuchas ilegales.
Después de negarlo varias veces y algunas repreguntas, me acordé recién porque lo vi a John. Yo tengo el él en video su acá. momento había compartido ese video. Mirá, lo voy a pasar. Bueno. Fue uno de mis primeros virales. Ayer la Cámara de Casación dijo que esa causa era un mamarracho. ¿Sí? Esa fue la causa, como vos decís, una contradenuncia para hacer zafar a Stornelli. Gracias a esa causa, ayer lo contaba Ale Rúa, tanto Carrió como Oliveto como Zubik tienen un chofer asignado de la policía desde ese momento, hace 6, 7 años, Mirá vos que le qué estamos bien. garpando seguridad privada con fondos públicos a ellas tres. No sabemos por qué, pero eso continúa, lo autorizó Bonadío en su momento y después continuó. Pero le decía que hay una vinculación con el actual ministro de Justicia, Mariano Cunio Libarona. ¿Por qué? Mariano Cunio Libarona, entre tanto prontuario que tiene, fue el abogado de Mario Segovia, el rey de la efedrina. Mario Segovia, que como su nombre indica, el rey de la efedrina... Primero mencionar a la gente no por su cargo y después... Bueno, el rey de la efedrina, Mario Segovia, como lo quieran poner, básicamente es un narco, que quedó bastante claro, ¿no? Este narco estaba preso, después fue condenado también a una parva de años de prisión y estaba en Ezeiza también. Entonces la movida para espiar a los presos políticos fue poner a los presos políticos en el mismo pabellón que el rey de la efedrina. Entonces con la excusa que les daba el juez, que D'Alessio se confundió y pensó que lo venía a detener, que era Villena, que tiene bajo su jurisdicción la cárcel de Ezeiza, pincharon el teléfono de la cárcel de Ezeiza supuestamente para escuchar a Mario Segovia, y en realidad escuchaban a los presos políticos que estaban ahí, como Amadou Boudou, Zanini, etc. ¿Entiende el mecanismo de todo eso? Y de ahí salían estas escuchas. Todo esto lo impulsaba Stornelli, que curiosamente es amigo del ministro de Justicia, Mariano Cunio Libarona, y lo cuenta el propio Mariano Cunio Libarona. Ponelo. Por eso cuando vi que le habían hecho la denuncia, dije, bien tribunales. Stornelli lo denunció. Sí, bueno, Stornelli es muy valiente. Muy valiente. Yo leí el diario, veo la denuncia de Stornelli y dije, bien, qué bueno, él cumple su función de perseguir y de denunciar los delitos que percibe. Y siempre lo hizo. Yo lo Es un conozco gesto hace que estás 40 teniendo años. para con Stornelli que últimamente estaba... Pegado, le pegaban. Le y pegaban. yo lo quiero cuidar. A Stornelli. Mira, yo lo conozco a Stornelli, éramos secretarios juntos cuando teníamos 18 años. Y es un fiscal honorable, honrado, trabajador. Yo le tengo mucho respeto y le pegaron. Y yo siempre lo apoyé. Te quiero preguntar algo sobre... Perdóname, Ale. Sí. Perdóname. Bueno, el ministro de Justicia actual, que era el abogado del narco, con el cual se espiaba a los presos políticos, a Cristina, y Stornelli quiso zafar de la causa, lo quiere cuidar a Stornelli, porque es un señor muy honesto y trabajador que simplemente estaba con un espía ilegal pidiéndole tareas de inteligencia ilegal. Y viniendo para acá, y esto es importante, ¿por qué lo cuidan a Stornelli? Bueno, Stornelli, por ejemplo, cuando fue la manifestación contra la ley Bases, que era una manifestación contra el núcleo económico de este gobierno, fue el que pidió las detenciones de más de 30 personas que fueron encarceladas, acusadas por Stornelli de terroristas. Entonces, ese señor que estaba en una banda que hacía espionaje ilegal y extorsiones, sigue siendo fiscal y anda deteniendo gente acusándola de terrorista y lo cuida el ministro de Justicia, Mariano Cunio Libarona. El caso de los 33 detenidos el día que se trató la ley de bases en el Senado fue casi un ensayo del modus operandi que después se implantó con la ley antimafias, la reforma del Código del Estatuto de la Policía Federal, el nuevo plan de inteligencia y que se está poniendo en práctica estos días con las militantes de la Cámpora en el caso del Sorete de Espert. Y que en el caso de Stornelli, la ley Bases, además de la participación que no solo tuvieron las fuerzas federales, sino de la ciudad, que tuvieron a su cargo varias de las detenciones, se suma que la hipótesis de acusación de Stornelli es la que primero dijo el gobierno, es la de Milei y Patricia Bullrich. Es un tuit de Milei, Digo, exactamente. el guión de la acusación de Stornelli es del gobierno. Así es. Digo, para que vean, y para cerrar esto, ayer fue condenado un tipo a 13 años y 6 meses de prisión que se llama Marcelo D'Alessio, que estaba en una asociación ilícita, que hacían espionaje ilegal, extorsionaban y encima lavaban guita. Parte de todo ese entramado era el fiscal Stornelli. Extorsionelli también se usó. Extorsionelli. Sigue en el cargo. Patricia Bullrich también sigue en el cargo. Daniel Santoro también sigue trabajando en Clarín. Y todo, repito, todos operando en función de un plan económico. Para acá esto, nos reímos un poco porque es la ridiculez del celular de D'Alessio, que estaba todo ahí. Pero esto es todo en términos económicos. D'Alessio armaba causas durante el gobierno de Macri por lo mismo.
por lo mismo. Sí. Y ahora Stornelli arma causa por lo mismo, para que no se hable de la política económica. Tenemos ahí el video, ¿no? De cuando Mónica Frade reconoce que en la operación PUF, es decir, que este intento para hacer zafar a Stornelli justamente, nace con escuchas ilegales que el propio Stornelli había pedido. Es maravilloso. La consulta es: Elisa Carrió y Pablo Lieto reciben una carpeta con escuchas ilegales. Hoy se sabe que son ilegales. Hoy se sabe. Hoy se sabe que son ilegales. En base a esas escuchas, Elisa Carrió hace publicaciones en sus redes sociales cuando denuncia una opereta de presos K contra Stornelli. Primero, Perdón, Bueno, hoy se sabe, dice. Hoy se sabe. Ya se sabía. Yo se sabía en ese entonces. Y Mayo yo sabía 2019. también. Digo, si a vos te entra una causa, estás en tu oficina y por abajo de la puerta te pasan una causa con escuchas, es raro, ¿no? Un papel con escuchas. Eso fue en mayo de 2019, ese año hubo elecciones. Terminó como diputada Mónica Frade y cuando fue a jurar en diciembre de 2019... juró por Elisa Carrió. Así como dato color, fue espectacular. Después fue un momento de estar en brillante. contra del personalismo y demás. Che, y aprovecho que venimos con ese tema porque Bullrich no es el único contacto complicado en su teléfono, el del espía D'Alessio. Saltó ayer un caso de uno de sus tuiteros estrellas que terminó detenido por narco. ¿Cómo es eso? Pasó algo espectacular en estos últimos... ¿Qué fue? Anteayer fue esto. Mira, Vénganse a YouTube, presten la atención a este material porque lo que nos trae John hoy no tiene desperdicio. No, es espectacular. Bullrich tuiteó hace 2 días, vamos a ver la placa 1, donde la ministra de Seguridad estaba muy, muy contenta y escribió: uno de los 10 narcos más buscados del país. Mierda. Atrapado, dice. Gustavo Alejandro Brusone, prófugo desde hace casi 10 años y pieza clave en el... casi 2 años. Prófugo desde hace casi 2 años y pieza clave en el intento de traficar 1.600 kilos de cocaína a Europa. Fue capturado por la policía en la provincia de Buenos Aires. Los delincuentes encuentran impunidad y refugio, mientras unos miran para otro por lado. el DFI, la nueva... Sí, la Claro, Qué bueno, exacto. ya éxitos. Arrancó con todo el FBI argentino. Nosotros los buscamos, dice, los encontramos y los hacemos pagar, dice sobre... 1.600 kilos de cocaína es un poco más que 2 cápsulas de Nespresso. Sí, estamos hablando de una cantidad muy importante. Vamos a ver la placa 2, vamos a ver de qué se trata. Sigamos el hilo. Gustavo Brusone. ¿Quién es Gustavo Brusone? Un militante de Patricia Bullrich. ¡No! Gracias por ¿Es todo, el mismo Patricia. Gustavo Brusone? Pues digo, es un nombre más o menos común, un Es un apellido. fanático macrista, un fanático del PRO, Gustavo Brusone, que militó la candidatura de Patricia Bullrich en octubre de 2023. Dice: te volvería a votar 1 y 1000 veces, Patricia. Gracias. Diste todo lo que había para dar. Para. Pero la candidatura de Patricia Bullrich fue en el 2023. Sí. Y desde hace 2 años es uno de los prófugos más buscados. O sea que mientras le militaba la campaña a Patricia Bullrich ya era uno de los narcos más buscados. Pero Nico, perdón si me adelanto con esto, Johnny, pero era uno de los narcos más buscados, tuiteaba todos los días, todo el tiempo. Todo el día. Sí, tan buscado no era entonces. Todos los días, todo el tiempo Era el tuiteaba narco menos Gustavo buscado Brusone. si estaba todo el día en Twitter. Mira, Patricia Bullrich, vamos a ver el tape 3. Patricia Bullrich dice: yo no tengo ni idea, yo no lo conozco, mira. Brusone. Brusone, Sí. exactamente. Sí. ¿Usted lo conocía? Yo no lo recuerdo. No digo que no lo he visto alguna vez en mi vida, pero no lo recuerdo. Todo mi equipo, porque dicen que estuvo en mi campaña, mi equipo de campaña no lo conoce nadie. Puede haber habido porque había mucha gente. Ahora, Era un adherente. No. Creo que era al menos él se manifestaba como partidario. Acá, por ejemplo, dice, ni peronista, ni kirchnerista, ni libertario. Soy macrista, no tengo sueldo de Estado. Bueno, no, no pero importa. ¿usted se cree que Macri sabía? No, claro. Nadie no, sabía. no. A ver, póngale no que... era un, a ver, se lo voy a preguntar en términos como se discute hoy. No era un troll orgánico, digamos, o pago por... Yo no lo sé porque no lo tengo no lo tengo visto y le pregunté a todo mi equipo de campaña y nadie lo recuerda. Es decir, puede haber estado perfectamente, puede haber sido el PRO. Se cubre porque sabe, eso muy me lleva a probable creer que aparezcan que fotos, Macri claro, tenía al lado supongo que las tiene. una persona narcotraficante o que yo... No, nadie sabía. Bueno, nadie sabía nada. Menos mal que no le sigue manejando el teléfono el nieto. Bueno, Patricia Bullrich, vamos a ver la placa Pero era el 6. narco más buscado y no sabía Vamos a nada. volver a ver la placa. A veces, Poneme la ¿viste placa cuando, 6. perdón, ¿viste cuando a veces perdés algo, está muy cerca tuyo y no Claro. lo encontrás? No, pero además Porque re está- seguro el equipo de ¿Dónde? campaña, ¿eh? ¿Dónde lo dejé? Gustavo Brusone, mira, después de que Patricia Bullrich perdió lamentablemente contra Javier Milei en Ah. 2023, dice: buenos días a todos.
Gracias a todos. No tengo palabras de agradecimiento para todos ustedes, para quienes me escribieron por privado y quienes pusieron en contacto conmigo de manera inmediata, vía celular. Mil gracias, Patricia. Gracias, Patricia Bullrich. Mi vieja está mejor y se está reponiendo del susto. ¿Qué pasó? Gustavo Brusone, fanático de Patricia Bullrich, pero un militante total. Y Patricia Bullrich lo terminó metiendo en cana. El tema es así. El que las hace las paga. El que las hace las paga. Hubo 2 años, este año y medio de Javier Milei. Brusone fue un anti-mileísta fuerte. Militó fuerte contra Javier Milei en este año y medio. Estaban contentos en la Casa Rosada con que lo hayan metido en cana porque la verdad era un tuitero macrista muy anti-Milei. Salió a tuitear el gordo Santiago Caputo a decir, vieron al final tanto que criticabas a Milei, finalmente terminaste en cana. Bueno, habría que recordarles entonces estos tweets donde Gustavo Brusone, ¿cuánto tardaron en encontrarlo? 2 años finalmente. Finalmente, bueno, terminó preso Brusone, un militante. Yo creo que Patricia Bullrich en el momento lo habrá sentido. No, pero además hay mensajes de los que estás compartiendo de Twitter, bueno, de X ahora, que eran un WhatsApp. Sí, Pero con sí, eso estábamos, está mejor mi mamá, Patricia, punto. ¿Por qué tuitearlo? Pero aparte tuiteaba todos los días, era Claro. un activo tuitero contra el... Serial. Está la foto. Exactamente. ¿Está la foto? ¿Está la foto? Hay foto. ¿Está la foto? Sí, 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 claro. Ahí está la foto. Mostralo ahí a Brusone, que fue detenido. Bullrich aparte lo humilló. Ahí está, Ahí mirá. está, mirá, había foto. Mano a mano, además. No es que hay un montón de gente y Le alguien le dijo, sonríe, selfie. todo. La cara de Bullrich no, por lo menos no da señales de que esté mirando a una persona que no conoce, mucho menos a un narco muy buscado. Exactamente. Eso Ahí están seguro que juntitos. Y sabés que Bullrich ahora lo humilló porque publicó una foto del preso detenido. Digo, cuando lo detuvieron, mostraron la foto de él, todo. ¿Qué hay la atrás cara de pelada. esto? ¿Qué hay atrás de esto? Y es raro. Es raro. ¿Qué hay atrás de esto? Porque la verdad es que... no. Probablemente un gran negocio. Aparte es el debut de... ¿O qué negocio se cortó, no? Bueno, claro. Sí, estamos hablando de un cargamento de 1.600 Esta kilos foto de es en cocaína el a Europa. ministerio, ¿no? ¿Quién metió la pata en el medio? No, desconozco dónde es esto, pero acá se los ve juntos a los dos. Bullrich decía, no lo conozco. Bueno, acá está la relación de Patricia Bullrich y Gustavo Brusone, que ahora está El narco más detenido. buscado. Bullrich fue ministra de Seguridad de la Nación 4 años, entre 2015 y 2019, y ahora nuevamente en un segundo turno con Javier Milei desde hace 1 año y medio. Digo, en la última década fue durante más de la mitad del tiempo la persona más importante a cargo de la seguridad de los argentinos. Y tenía a uno de los narcos más buscados zumbándole abajo de la nariz. En el momento de la foto ya estaría entre los narcos más buscados. O por Aparte ahí. que hay que ver, hay un top 10, hay un top 10 de los narcos más buscados, no sé cómo. No lo hay. De hecho, No, pero sí. no suelen caer narcos pesados en este país. Son contados con los dedos de una mano literalmente los narcos realmente pesados que han caído. Carlos Salvatore, Ruti, Marcos González. No hay muchos narcos pesados que hayan caído justamente porque el sistema, la ilegalización de las drogas propicia el negocio y el encubrimiento. La persecución o la parafernalia alrededor de la persecución de determinados estamentos bajos de la cadena productiva de las drogas, es decir, de tener narcomenudeos, camioneros. ¿Viste cuando te dicen detuvimos un camión con 1 tonelada? Bueno, el que va detenido ahí es el camionero. No el que Las puso la investigaciones tonelada, no crecen, Claro. salvo estos casos contados. Y esto es lo que viene pasando. ¿A alguien le conviene este status quo, este sistema, esta ilegalización de las drogas? Y bueno, esto lo estamos viendo. Y perdón, después quizás lo conecto con algo que yo voy a contar cuando me toque hablar en mi columna, pero recién decíamos, Francisco Neto, el abogado que denuncia a Nicolantos, que es el abogado de Milei, también es el abogado del narco Fred Machado. Toda gente linda. O sea, si empezamos a armar el rompecabezas, en algún momento... Fred Machado, que no es el del avión. Fred Machado, que es lo que iba a contar después, es el Ok, que le el del prestó avión el de avión y la camioneta a José Luis Esper. O sea, podemos, para Son ponerlo todos muy- en son términos todos de muy cercanos. meme, Con para que se pedido de entienda. extradición en Sí. Estados Unidos, Son todos muy pero cercanos. cumpliendo prisión domiciliaria en Argentina. Narcos vinculados a la campaña de Expert 1, narcos vinculados a la campaña de Bullrich 1, narcos vinculados a la campaña de los Cuca, los peronistas, todo eso, por ahora no vimos ninguno. No. Y recordemos que Cuño Libarona tenía a Mameluco Villalba, ¿no? Como- Ni hablar. como Claro. su Ni hablar. principal Ahora, cliente.
Y Julio Libarona también estuvo preso por encubrir el atentado a la AMIA. Ahora, en un rato, si hay tiempo, y si no, seguramente el domingo en mi columna El Destape voy a extenderme un poco sobre esto de la doble vara de este gobierno. Porque es una característica central que ayuda a entenderlo. No es solamente algo que hacen por conveniencia. Es una doble vara muy concreta que separa a los argentinos de bien y que como son buenos, entonces no hay que controlarlos tanto, y si quizás se mandaron alguna, hay que entenderlos por qué, y no hay que juzgarlos, no hay que perseguirlos. Y los que no somos argentinos de bien, y que no importa qué hagamos o qué dejemos de hacer, somos parásitos, ratas, virus, y por lo tanto hay que exterminarnos. Eso es central en la idea de este gobierno. Y como parte de esa lógica, también se explica toda esta persecución que se viene acelerando en los últimos días. Fero, vos lo empezaste a repasar ayer acá en el pase. Sí. El caso de Alexia y el caso también de las militantes de la Cámpora y un militante de la Cámpora de Quilmes. Sí. Tenemos más información sobre eso y sobre todo también quién es Espert. Porque Espert, más allá de que lo conocemos porque aparece en la tele insultando, pero es un personaje oscuro y pesado. Es un personaje bastante oscuro. Yo voy a tratar de dedicarme en las próximas presentaciones en esta emisión a contar algunas cositas de Espert, como lo que dije recién de su relación con Fred Machado. Probablemente profundicemos en las próximas semanas sobre esto. Espert es un economista libertario que se acomoda a las circunstancias y que, bueno, ahora quedó en el centro de la escena por otra de sus provocaciones. Vamos a ordenarnos. Ordenémonos. Te voy a contar después qué hace Espert, pero primero vamos a actualizar la situación de las personas detenidas por la mierda de Espert. Digo, por tirar mierda en la casa de Espert. Sí. Ayer hablaba con Daniel Germanos, que es el abogado de Alesia, la compañera detenida en Ezeiza. Me decía que él tenía la expectativa de que la Cámara de Casación pueda fallar hoy sobre la apelación ante la negatoria de la excarcelación. Alesia tiene problemas de salud. Ahora la pericia médica que hicieron sobre Alesia las últimas horas, el resultado es ambiguo, como suelen ser las pericias médicas, y confirma la enfermedad que tiene, pero a la vez da a entender que dentro del penal puede estar si se le da una atención acorde a su problema de salud. Alesia está en una habitación sola, está sin contacto con otras personas. Todos los días Eva, su mamá, de quien ayer escuchamos un testimonio bastante conmovedor, le lleva la comida y los medicamentos. Tiene la visita de sus médicos todos los días y dentro de lo que es el penal, me decían, está correctamente atendida. De los otros detenidos, que son Eva Mieri y, esperá que te digo bien los nombres, Eva Mieri, Iván Díaz Bianchi, Aldana Sabrina Mucio y Candelaria Montes, todavía no se sabe de qué los han imputado. Los iban a indagar esta mañana, no se conoce la imputación, es decir, todavía no sabemos qué delito se les aplica, imputa. Se supone es una manera de estirar los plazos procesales para tenerlos detenidos más tiempo sin ninguna definición, que también se aplicó con los 33 detenidos en su momento por la ley de base. Exactamente, lo que se supone que se le puede llegar a imputar es el atentado contra el orden público, amenazas agravadas, incitación al odio, delitos que van con una pena en expectativa de 3 a 8 años. Y por lo cual, digamos, tiene a Alesia detenida y están esperando el resultado de la Cámara, es porque Espert, con sus abogados, presentó ante la jueza Rosso Salgado la posición de que hay peligro o riesgo procesal. Por eso pidió que la mantengan detenida y por eso lo que se supone que va a pasar con los militantes de Quilmes es exactamente lo mismo. Riesgo procesal que en realidad no existe, porque, digamos, a vos te pueden dictar una preventiva siempre y cuando consideren que hay una posibilidad de que vos entorpezcas la investigación o de que haya riesgo de fuga. Estas son personas públicas, que obviamente no es muy imposible, es muy difícil que entorpezcan la investigación, o mucho peor que se fuguen. Ahí, cuando uno escucha el discurso que está instalando los voceros del gobierno en los medios de comunicación, en las redes, lo que quieren hacer creer es que todo esto estaba digitado directamente por la intendenta de Quilmes, por Marga Mendoza, por la Cámpora, digamos, como que
el truco de ellos es ir llevándote lentamente a hacerte creer que todo militante de la cámpora o que todo militante peronista es un terrorista en potencia. Básicamente es eso, esa es la hipótesis que están planteando desde la defensa de José Luis Espert y desde la justicia de Arroyo Salgado y el fiscal. Y recordemos, perdón, que la ley antimafias que hizo aprobar Bullrich y que se aprobó por las dos cámaras, con votos incluso de diputados y senadores peronistas, en uno de sus artículos dice que si se aplica esa ley, se puede juzgar a cualquier miembro de una organización por cualquier delito cometido por otro miembro de esa organización. Ojo, ojo, porque están tendiendo una trampa donde entramos millones de argentinos. No nos van a poder meter presos. Vos decías, Nico, recién los voceros de este gobierno cómo instalan esta hipótesis totalmente descabellada. Bueno, escuchemos a Eduardo Feynman en el Tapes 10 decir exactamente eso. Parece que están sacados con que Cristina esté presa. Exacto. Sacados. Sí. Sacados. Y hoy te tiran caca, mañana te pueden tirar una bomba, ¿eh? Pues... No es el único. Es lo que dijo Francos también. Dijo, bueno, esto es un atentado, sin duda. Después puede ser otro tipo de atentado, pero igualándolo con poner una bomba, por ejemplo. Aparte que esto que titulen permanentemente las notas, lo veo en Clarín, lo veo en Infobae, como ataque. El ataque, los imputados por el ataque a Esper. Bueno, la verdad que también se va haciendo la misma idea, ¿no? Sí, sí, fueron con un revólver y lo quería matar, no sé. Sí. Los que están exaltados los que están muy exaltados desde que metieron presa a Cristina son ellos, más que los militantes, me parece. Jonathan Viale es otro de los periodistas que está colaborando en la instalación de un ataque terrorista al hecho de la mierda de Esper. Tape 12. Analizar desde dónde salió esta camioneta. Claro. Una gran pregunta, ¿no? ¿Desde dónde salió? Que, a ver, lo que cree la justicia es que sale de alguna manera o del propio edificio del municipio de Quilmes o de algún lugar cercano. Puedo dar un dato más, porque hoy hablé con una fuente judicial que creen que la camioneta escuchá este dato, en algún momento estuvo en San José 1111. O sea, lo que está diciendo es que fue no sé. O sea, capaz que era caca de Cristina. Claro. Fue Cristina. Que fueron a buscar la bolsa de estiércol a San José 1111. La verdad que, bueno, la fantasía, la ficción que se construye alrededor de un hecho, te diría yo, más simple, más torpe, incluso apelaría a una frase que a mí me gusta mucho de Bioy Casares, que trato de repetirla, es que se subestima mucho la imbecilidad a veces, ¿no? Entonces, digo, acá quizás podemos, lo dijimos ayer, podemos considerar una torpeza haber hecho esta contravención, esta cosa que hicieron en la casa de Espert, pero está clarísimo que está muy lejos de un delito federal como puede ser el de atentado. Pero bueno, esto es lo que viene haciendo el gobierno, tratando de instalar un delito mucho más grave para de alguna manera consolidar la persecución sobre los que piensan diferente. Lo que pasa es que ahí hay que marcar esta gran diferencia, ¿no? Que una cosa es que la jueza actúe pensando que eventualmente tiene alguna prueba o algo que funda una hipótesis de acusación, y otra es que en la televisión, como dice Fer recién, se está hablando de atentado, de personas que eventualmente pondrían un explosivo cuando le aumentaron sin límites los fondos a la CIDE, que debería estar viendo si va a haber un explosivo, que lo detecten, no sé, me parece que nos están realmente subestimando y criminalizando a la vez. Sí. Y recordemos que los mismos que se escandalizan porque aparentemente un auto que estuvo en el mismo lugar era de una empresa que respondía o que tenía un contrato con la municipalidad y pasó por la puerta de... Nunca tuvieron ningún tipo de curiosidad sobre por qué la familia Caputo financiaba grupos que tiraban antorchas con fuego en la Casa Rosada. Saquemos incluso el vínculo con el intento de asesinato a Cristina, que creo que el vínculo es claro, pero la justicia determinó que no. Pero sí está claro que financiaban grupos violentos que tiraban antorchas prendidas fuegos a la Casa Rosada. O sea, técnicamente se negaron a unificar las dos causas por el momento, mientras que uno de los jueces dijo que sí deberían unificarse. Sí, esa es la descripción precisa. Pero incluso si se dejara el hecho más grave de lado, que es el atentado a Cristina, sin duda, Revolución Popular están filmados, fotografiados, ellos mismos en las redes se jactaban de cometer actos muchísimo más violentos que poner un pasacalle y tirar un poco de estiércol en la vereda de un hogar en el que en ese momento, si había alguien, estaba adentro. No hubo ninguna persona, no solo que haya
que haya tenido algún tipo de daño o haya estado en riesgo, sino que ni siquiera afectada directamente por este Claro, episodio. o sea, si eventualmente varias personas se hubieran juntado con su perro en la puerta a que hagan la acción de dejar algún tipo de excremento, Sería aún menos grave que tirar antorchas prendidas a fuego. Pero además hay que pensar, parece obvio, pero hay que pensar la distancia que hay entre el hecho este que ustedes están describiendo y la consecuencia de una detención que en el caso de Alesia es hace una semana en un penal de máxima seguridad como Ezeiza. Estos hechos que describía de las escuchas y todo que decía Ali en la causa PUF, o sea, Alesia está ahí, entre narcos, secuestradores y personas con delitos, digamos, graves. Yo te decía, todo esto viene... un poco lo que planteaba Eduardo Feynman en algún punto es la respuesta de la militancia a la violencia que genera Spert con sus frases. Vamos a repasar algunas de las cosas horribles que viene diciendo Spert desde hace rato, que de alguna manera no justifican la reacción militante, pero de alguna manera la explican. En el tape 04, Spert hace 3 semanas se refería a Cristina Kirchner y a Néstor Kirchner de la siguiente manera. Es una muy mala persona, es lo peor que le pasó en política a la Argentina, ella y el kirchnerismo, y el finado de su marido, 2 excrementos te diría, como persona, como todo, por lo que han hecho con Argentina y con la provincia de Buenos Aires es un verdadero genocidio económico, sociocultural. Así que lamento no poder clavarle el último clavo del ataúd al kirchnerismo con Cristina adentro. Una provocación total. Él es muy consciente que decir que clavarle el último clavo al ataúd de Cristina Kirchner, una persona que intentaron matar, es bastante elocuente. Sobran las palabras en este caso. Ayer la diputada Florencia Cariñano también difundía un tape con un compiladito. Se va a repetir quizás esta parte del excremento, pero tiene mucho más sobre la cantidad de barbaridades, las provocaciones de Spert, que ese es básicamente su trabajo y su deporte. En el tape 14 lo podemos repasar. Cristina es una enferma. Colgás 4 o 5 de estos delincuentes de la plaza pública, después de llenarlo de agujeros. No ves cómo nos joden más con la gente del laburo. ¿Cómo colgar en una plaza pública? Como ejemplo, llenalo de balazos, colgalos en la plaza y decir, el próximo sos vos, hijo de puta. ¿En serio me decís? Sí, lo digo en serio. Los tarados estos de Néstor y Cristina. Cristina es una enferma, pobrecita, es una psicópata. Que una persona está mal de la cabeza. Lamento no poder clavarle el último clavo del ataúd al kirchnerismo con Cristina adentro. Es decirle, pare señor, no pare bala. Cristina es una chorra y además es miserable. El próximo sos vos, hijo de puta. Estemos tratándola a esta delincuente, a esta rea, como si fuera una persona que merece algún derecho. No merece nada, Cárcel en la Patagonia, en una isla, atrás de los garrotes. ¿Cómo no va a estar amargada si soy la hija de una gracia? Laura Di Marco se dice. Sí, el papel patético de Laura Di Marco, ¿no? Lo de bancarse el vuelto acá no cuenta, ¿no? No. Porque el gobierno, yo lo decía el otro día, es el que te invita a pelear afuera del bar, te caga piñas y después llama a la policía a denunciarte por lesiones. Es exactamente así, Nico, porque lo que pasó con la mierda de Spert, con la mierda que tiraron en la casa de Spert, es exactamente eso. Una provocación atrás de la otra para después sostener un pedido de cárcel en una prisión federal de máxima seguridad contra una militante sobre la cual todavía no hay pruebas. Así cualquiera es valiente. Sí, todavía no hay pruebas. Perdón, Mati, ya te dejo, la única prueba que hay es el indicio de que el auto de ella, que tenía la patente tapada, es uno de los 2 vehículos que estuvo en la cuadra de la casa con estos personajes. Y también decir que no son provocaciones, esto es violencia política. Provocadores, Ramiro Marra en Twitter. Esto es profundizar un estado de violencia política, además de persecución, ¿no? De persecución sobre la libertad de las personas y de su, además, militancias políticas. Por lo tanto, todo esto que veíamos recién de Spert le da un narco, ¿no? ¿Un narco, dijiste? Un marco. Ah. Yo también entendí un narco. No, un marco. Un marco a la discusión sobre qué pasó también con Spert. Porque no es cualquier personaje, no le fueron a tirar mierda en la vereda a Manes, es Spert por estas cosas. Entonces después, cuando te dicen hay que bancarse el vuelto, por ejemplo, por todo lo que pasó con Julia Mengolini en los últimos días,
Bueno, ¿y qué? Y José Luis Espert puede decir todo ese tipo de cosas y no bancarse ningún Es vuelto. que en la discusión te corren permanentemente el narco. Bueno, sí, pero por ¿El supuesto. narco, dijiste? No, el arco. El arco. El arco. Digo, por eso, porque si no también nosotros mismos nos pasa a veces que vamos como naturalizando de alguna forma, dando debates en ese terreno, como, bueno, me parece que estamos en una... cambió la escena en la Argentina, esto lo venimos charlando desde hace tiempo. Y Otra pantalla. Desde que, por supuesto desde que detuvieron a Cristina, pero desde antes, yo creo que ya por lo menos desde que casi matan a Pablo Grillo, pero antes también, con este gobierno estamos en otra etapa, estamos en otra escena política. Se está hablando... de otra cosa. Esto ya no es una discusión política democrática. Te puedo corregir, para mí lo inaugura todo esto el año 2022. Cuando se dan una serie de hechos desde marzo de 2022 hasta el arma en la cabeza de Cristina, me parece que el punto de inicio está ahí para mí, no está en el gobierno de Milei. Pero por eso, pero si querés ir a buscar cuándo empezó la violencia en la Argentina, sí, nos vamos para... Obviamente, no hablo de la violencia en Argentina, pero creo que este marco que estamos viendo ahora es consecuencia de ese 2022. Sí, pero esto es desde el Estado, ¿eh? Sí, por eso cambia eso. Es el Poder Ejecutivo, ahí se invirtió el Ministerio de Seguridad de la Nación, con el Poder Judicial, esto es violencia de Estado. Pero el nivel de no me importa nada y hasta le pongo un arma en la cabeza a la líder política más importante de Sudamérica, me parece que ya a partir de eso, del no me importa nada y llego hasta esto, ya terminan todo esto. Me parece que ahí se pasó un límite gravísimo. No es casualidad que Milei y Patricia Bullrich fueron los dos dirigentes políticos de más alto nivel que se negaron a, en su momento, repudiar el ataque a Cristina Fernández de Kirchner, y hoy son el jefe de las fuerzas de seguridad y la persona a cargo por decisión de ese jefe. Pero ¿te quedó algo más para cerrar? Me queda algo. ¿Ustedes saben de qué trabaja Espert? Es diputado. Es diputado. Además, es economista. Gana premios, roba premios en el Banco Nación, ¿no? Tiene campos en Pergamino, tiene una consultora y su declaración jurada dice que cobra 50.000 pesos por mes. Después, la semana que viene voy a ahondar sobre el perfil económico de Espert y las relaciones oscuras que tiene Espert con el narcotráfico. Pero ahora, hablando del trabajo de Espert es diputado. ¿Ustedes saben cuántos proyectos de ley presentó entre 2024 y 2025 y lo que va de este año? ¿Cuántos? Presentó apenas 5 proyectos de ley y 3 resoluciones. 3 proyectos de ley en 2024 y 2 proyectos de ley en 2025. Y son establecer que el aumento de la remuneración de los diputados sea determinado anualmente, instituyase el 3 de noviembre como el Día de la Memoria y Solidaridad con las víctimas del atentado contra la fábrica militar Río Tercero. Expresar beneplácito por la función social que cumple el equipo de rugby inclusivo los Cuyis 15. Expresar repudio y rechazo a las manifestaciones del ministro de Transporte y Movilidad Sostenible del Radio en España, por no sé qué. ¿De España? Sí. El único más o menos serio es sobre las modificaciones en la modernización laboral del régimen de trabajo agrario, con lo cual probablemente haya sido algo de tendiente a la explotación para explotar sus empleados. de sus trabajadores en el campo. Rendir homenaje a los secuestrados por la organización terrorista Hamas. Intitúyase el 9 de agosto de cada año como Día Nacional de Solidaridad con las víctimas de violencia sexual padecida en la infancia y la adolescencia, un rasgo de humanidad de Espert aparentemente, y declárese la emergencia ambiental, económica y habitacional por lo de Bahía Blanca. Eso es todo lo que hizo Espert en 2024 y lo que va 2025. Está muy ocupado haciendo campaña. Mucho menos de lo que trabajó en los medios tratando de instalar la violencia. ¿Quieren ver cuántas Mucha veces? pala, ¿Quieren contar? ¿Quieren arriesgar cuántas notas dio Espert en el último mes? Hablamos de 7 proyectos. Solo en junio del año 7 proyectos de ley en casi 18 meses. Y en un mes, ¿cuántas notas dio? 2 por semana, 8. 8 notas. 10. 8 notas, 10 notas. ¿Alguno quiere en la compulsa esta? 15. 15 notas. 6 notas. 6 notas. Bueno, vamos a verlo. José Luis Espert, buenas noches. Hola, muy buenas noches, ¿cómo va? Espert, ¿cómo estás? Muy bien. Bueno, yo te presenté, lo dijo Milei esto. Es diputado, va a ser candidato, atención,
No vas a poder enfrentarla a Cristina. ¿Eso es una tranquilidad para vos o la querías enfrentar? No, yo soy un competidor de sangre. Profesor, ¿cómo le va? De la Libertad Avanza. La puta que lo parió, me gusta. Pero los mismos que impulsaron esto, Estamos a 5 de junio. llorando por la miseria que cobran los jubilados. Estamos con José Luis Esper, el candidato. Más de una por día. José Luis, un placer tenerlo. ¿Cómo le va? Buenas tardes. Y después odian al plan periodista. Y ya está el diputado José Luis Esper. Gracias por venir. Buenas noches. Buenas noches. Ojalá que pronto Cristina Kirchner termine presa. Per, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Muy buenas noches. ¿Cómo anda, diputado? Sentimiento, cuénteme, lo que siente. La pregunta. Aquí no se puede volver a permitir a tener una movida o un movimiento político como ha sido el kirchnerismo. José Luis, buen día. ¿Qué tal, diputado? ¿Cómo le va? Otra vez, Hola, muy buen día. José Luis Esper, gracias por venir. José Luis, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Hola, muy buenas noches. El señor José Luis Esper. Bueno, también comió, tenía que comer. Por mala praxis, para que haya gente que nunca más vuelva a ocupar un cargo público, que no haya... Es una cosa de locos que en la provincia de Buenos Aires los impuestos han servido. José Luis Esper, buenas noches, gracias. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Hola. Acá en el pase. Por favor, venga. Excelente el trabajo de la producción. Juanpa Costa detrás de esta idea hasta altas horas de la madrugada. Pero le pagan como un saludo al amigo Pesky que hacía una invitación extraordinaria después. Sí, y me gusta algo que describió mi amigo el escritor Juan José Becerra en el diario Ahora hace poco, que dijo que tiene voz cripto gay. Expert. Me pareció espectacular. Bueno, esto es todo por hoy, pero te prometo, Nicolás, que voy a seguir. Me enojé y voy a seguir con Che, esto. ¿te puedo contar una perlita de último momento, chiquitita? Cortito, porque nos queda un montón de material y 20 minutos, pero dale. Acaban de hackear al vocero de Patricia Bullrich. No, déjate de así joder. chiquitita. ¿Otra vez? Otra vez. A Carlos Cortés. A Bullrich le habían hackeado cuando era ministra de Seguridad de Macri. Le habían entrado al mail haciéndole phishing. Bueno, acaba de entrar al WhatsApp al vocero de Bullrich. Pero no es la primera vez que le pasa. Yo es la primera vez que veo que el vocero de Bullrich lo hackean. Igual por lo mal que lo usa, por ahí lo usan mejor los hackers, Por lo menos responden. Los hackers. Che, mientras hablamos hoy hablamos mucho de la justicia, porque hablábamos del caso de D'Alessio, hablábamos del tema del narcotráfico, hablábamos también de la doble vara y de la persecución política. Y esa doble vara también alcanza a los que están condenados por delitos de lesa humanidad. Hubo novedades por la causa de la visita de los diputados. Sí, hubo novedades en este caso en el marco de lo que era la investigación sobre el accionar del Servicio Penitenciario Federal, que recordamos depende de Patricia Bullrich, porque todo tema conduce a la ministra de Seguridad Nacional, y en este caso básicamente lo que sucedió es que se cerró la investigación sobre cómo había accionado el Servicio Penitenciario Federal hace casi un año, cuando distintos diputados y diputadas de la Libertad Avanza fueron al penal de Ezeiza para reunirse con distintos condenados por delitos de lesa humanidad. Pero ¿cuál es una de las características de esto? Que el fiscal que impulsó que esta investigación no continuara por no encontrar delito alguno es ni más ni menos que Mola, el mismo fiscal que pidió junto a Luciani 12 años de prisión e inhabilitación absoluta y perpetua para Cristina Fernández de Kirchner, y que hoy insiste con revocarle la prisión domiciliaria y mandarla a una cárcel común, que eventualmente, ¿cuál sería? Ezeiza. Bueno, básicamente entonces el fiscal Sergio Mola decidió no impulsar la acción, y el juez Luis Armella, que entre paréntesis, y como señala nuestro compañero Franco Misraji, que recomiendo leer en el destapeweb.com sobre este tema también, estuvo acusado en la causa de la Gestapo sindical. Así que todo... Visitas a Cristina no, pero visitas a genocidas sí sería la conclusión. ¿Por qué? ¿Pero por qué? ¿Qué es lo que encuentra el fiscal Sergio Mola? Atención, porque ahora vamos a discutir no hechos, sino lenguaje. ¿Qué es lo que encuentra como fundamento Mola? Bueno, que el Servicio Penitenciario Federal no revisó a los diputados y diputadas, no les retuvo el celular al momento de la visita y no tomó las medidas que toman para cualquier familia que va a visitar a alguien en preventiva o en condena en Ezeiza, sino que no fue visita, dijo, fue un recorrido. Entonces, como el Servicio Penitenciario lo calificó de recorrido, no instrumentó las medidas que instrumenta justamente bastante invasivas, ¿no? Sí, claro. Para cualquier persona que quiera hacer una visita. O sea, paréntesis, la próxima decir que vas a recorrer, no que vas a visitar. Dicho esto, entonces,
decíamos, tanto el fiscal como el juez decidieron no avanzar con esta investigación. Y sobre quiénes se pedía la investigación, en este caso, era sobre el director del Servicio Penitenciario Federal, Fernando Martínez, y su responsable, la ministra de Seguridad Nacional, Patricia Bullrich. Así que una más a favor de ambos en este sentido. Hay que recordar como correlato que el Congreso de la Nación tampoco aplicó algún tipo de sanción a diputados y diputadas que estuvieron en esta reunión. Inicialmente, en esta denuncia que marcábamos sobre el servicio penitenciario, había estado Lourdes Arrieta, pero no le dio lugar a su denuncia el fiscal Mola. Y para recordar, simplemente un año se va a cumplir entonces ya de esta visita al penal de Ezeiza. Algunos de los visitados o de los recorridos por estos diputados han pedido después de esto, tal vez con mayor énfasis, algunas de las solicitudes que ya tenían o que decidieron hacer tanto para acceder al arresto domiciliario o para la libertad condicional. Así que el servicio penitenciario entonces no va a tener ningún tipo de sanción. Y obviamente no sabemos todavía quién pudo sacar la foto que se conoció públicamente después de este momento. Me permito llamarlo reunión, sí, porque los mismos diputados reconocieron, incluso Lourdes Arrieta, que existieron a partir de esta reunión proyectos para tener algún tipo de instancia de impunidad. E incluso Lourdes Arrieta misma acá nos dijo el indulto era una opción que se habló con los condenados por delitos de lesa humanidad. Es una reunión que hizo el gobierno, son diputados y diputadas del gobierno de Milei y Villarroel, así que en esta causa que inicialmente había dado curso tomando las distintas denuncias el juez Ernesto Kreplak, bueno, finalmente ya en manos del fiscal Mola, reiteramos, el mismo que quiere a Cristina presa en una cárcel común y condenada, si se puede, a más todavía que estos 6 años, lo cerró. Decir también, como paréntesis, que el mismo Mola en estos días, junto a Luciani, se presentaron para pedir la revocación de la prisión domiciliaria para Cristina, es decir, insisten con esto, pero les parece que está bien que los diputados y diputadas vayan a sacarse selfies, tal vez, a Ezeiza con condenados por delitos de lesa humanidad para organizar impunidad. Por supuesto, porque además las reuniones tenían ese fin, no eran solamente sociales, y eso es importante destacarlo. Había un como plan, humanitarias. Claro, no, hay un plan. Porque esos mismos genocidas estaban convencidos que este gobierno al asumir los iba a liberar, porque es lo que les habían prometido durante la campaña. Y a eso se debía igual esa visita. Te digo, como paréntesis, se los están reclamando. Sí, obvio. Vienen reclamándoles que no les cumplieron ese pacto. Absolutamente. Fer Siveira, pues mientras todo esto pasa, se sigue cosiendo política y se sigue cosiendo a nivel nacional, local. Hay un cierre muy importante en la provincia de Buenos Aires en pocos días. Sí, y también internacional. Es el Congreso de PJ Bonaerense. Bueno, tengo 2 figuritas acá. Congreso de PJ Bonaerense y visita de Lula, Mercosur, Cristina. ¿Nos podés contar un poquito de qué se tratan los 2 temas? Sí, Congreso de PJ Bonaerense es mañana. Finalmente se hace en Merlo. En algún momento se dijo que se iba a hacer en La Matanza. Sí. Eso ya... Ahí hay discusión. Eso ya es... Eso ya fue motivo de discusión. Matanza es quisilofismo, Merlo es cristinismo. Absolutamente. Finalmente se dijo en la reunión del domingo pasado... Que había sido en La Plata. Que había una de local, una de visitante. Claro, dijeron que Máximo dijo hay que hacerlo en Merlo. Dijeron no se iba a hacer en La Matanza. Bueno, hay que decir que más allá de estas reuniones y de esta idea de unidad, hay una tensión que permanece. Siempre. Ahora vamos a ver a Mayra Mendoza, estuvo hablando ayer. Y el Congreso se va a hacer mañana, lo va a presidir, sí, Fernando Espinosa, el intendente de La Matanza, pero se va a hacer en Merlo. Y allí van a estar todos los integrantes del peronismo de la provincia de Buenos Aires discutiendo, bueno, qué alianza se va a hacer y qué se va a inscribir en el cierre previsto para el 9 de julio. Se supone que no va a haber problemas, pero todo es objeto de tensión. Y quería plantear lo que dijo ayer Mayra Mendoza, habló en el programa de Guillermo Moreno, tiene en Radio de Plata. Sí. Y ya dice, nos gustaría defender más a Kicillof, pero la verdad que no estaba haciendo muy buena gestión. A ver más o menos cómo lo decía ayer Mayra, el tape 1. Soy realista y soy coherente. Creo que podríamos haber hecho las cosas mucho mejor. Creo que la realidad actual
tiene mucha responsabilidad respecto a cómo actuaron algunos compañeros desde hace un tiempo a esta parte. A mí me gustaría poder coincidir mucho más con el gobernador de la provincia de Buenos Aires, pero doy las discusiones respetuosamente en los ámbitos donde las tengo que dar, pero es cierto que para cuidar al pueblo bonaerense hay que poder tener una unidad de concepción política para luego también llevar una unidad electoral, ¿no? Y hay cuestiones que me parecen que tenemos que seguir trabajándolas muy profundamente. Bueno, está claro que la unidad proclamada sigue estando difícil, puertas adentro. Sí. Así que veremos cómo sale mañana este congreso, donde, insisto, van a estar todos los actores del peronismo bonaerense sentados y discutiendo con una cantidad de congresales. Cierre de alianzas es la semana que viene. Ese día se va a saber si van todos juntos o no. Sí. Más allá de que quede algún margen para que después se deshaga, pero en teoría ese día se firma la unidad. Claro. Y después queda una semana más o 10 días más para las candidaturas. Sí, que va a ser otro tema, ¿no? Pero se supone que, bueno, mañana queda resuelto este tema de la unidad y de qué es lo que se va a inscribir el próximo 9 de julio. Eso en lo referente al PJ bonaerense. Sí. Vamos. Voy a hacer un pequeño comentario, Fer. Sí. Porque está esta frase de unidad hasta que duela. Sí. Y se la suele entender como un dolor espiritual. Me hace acordar aquel voto desgarrado que se había dicho en su momento de Scioli. Unidad hasta que duela es una frase que Gioja dijo, ¿no? Gioja la dijo. Sí. Para mí hay que pensarlo más, para que tenga algún tipo de valor, pensarlo más en un dolor muscular. ¿No? En algo que se tiene que ejercitar hasta que te duela, como cuando vas al gimnasio, como cuando, digo, en el sentido de que, bueno, hay que hacerlo entrar, porque obviamente no es algo que salga naturalmente, por estas diferencias que venimos viendo, pero creo que en el momento en el que termine todos tienen que estar contentos, sentir la fatiga, el dolor de haber luchado por esa unidad, pero no quedarse con la idea de estoy unido a gente con la que me duele estar unido. Claro. Se entiende la diferencia, ¿no? Sí. Que sea trabajosa, pero que no sea dolorosa en un término de desgarro. El dolor es placer a veces, ¿eh? Bueno, a ver, ahí entramos en otro escenario. ¿Viste que dice, ya Máximo no habla de unidad, Máximo viene diciendo unidad para qué, sí. Que es diferente ya a la unidad del Frente de Todos, como una mala experiencia que no hay que repetir, y Axel no habla de listas de unidad, habla de listas de confluencia, confluir todos juntos en una lista, ¿no? Dice. Marcando que siguen siendo sectores diferentes. Claro. A pesar de entrar en un mismo proyecto político o electoral. Así es. Bueno, si te parece, vamos al tema entonces del paso de Lula. Vamos. Vamos a hacerlo brevemente. Hablando de brevedad, fue una muy breve cumbre del Mercosur. Nos dejó un gran meme igual, el de todos los presidentes levantando la mano y Milei no. El país que tiene gas, claro, que levante la mano todos los que tienen gas. El saludo final en la que Milei siempre tiene que dar la nota. Él permanentemente piensa a ver qué hago yo que no hagan los demás, ¿no? Todo el tiempo. Y en esa cumbre donde son todos zurdos, o hay mayoría, ¿no? Yamandu Orsi, Lula. También buscó todo el tiempo marcar las diferencias, lo hizo en el discurso de cierre, donde dijo, bueno, el Mercosur fue una buena idea y después se hizo todo mal, ¿no? Él, como siempre, explicándole a los demás cómo hay que hacer. Acá podemos, un minutito, nos queda poco tiempo, del tape 5, ¿no? Diciendo Milei cercenó las oportunidades de los privados, molestó el comercio, a ver cómo lo decía. Nos animamos a decir... Bueno, se cortó. Era un segundo, literal. Sí, fue muy breve la cumbre. Yo dije breve. Yo dije breve y fue breve. Bueno, pero dijo algunas cosas que viene repitiendo, que impide el comercio, el libre comercio, por el arancel externo común. No son solo palabras, ¿eh? Este gobierno está viendo la forma de, si no puede salir del Mercosur, que es complejo porque tiene que pasar por el Congreso, al menos dinamitarlo o dinamitar la participación de Argentina en el Mercosur, y eso es serio, es un problema. Y seguramente la semana que viene le podamos dedicar un rato más a ese asunto. Porque, bueno, y eso se notó en la incomodidad
de todos los gestos, ¿no? El saludo de Lula, que las caras serias. En un momento Milei parece que quisiera hacerle como un chiste Le o hace algo, como y un chiste y Lula le pone cara de no, flaco, no. Se lo queda Ubicate. mirando. No, fue todo muy incómodo. La verdad que las dotes de anfitrión de Milei uno ya lo sospechaba de por sí, ¿no? Muy malas. Pero bueno. Encima este ni siquiera muestra goles, porque... no, el otro tenía por lo menos para mostrar... Macri por lo menos tampoco era un capo de las relaciones internacionales, pero tenía unos goles Tenía para mostrar. jueces que se dejaban hacer goles, por lo menos. Claro. Ayer comentábamos ya, pero Macri es más humano, es cierto. Es un HDP, pero más humano. Es impresionante igual, ¿eh? Es como pensar que Macri es más humano que... Sí, nunca pensé que íbamos a alguien- decir eso. Y pasó. Y bueno, sabemos que Lula hizo el discurso, recibió la presidencia pro tempore de manos de Milei y planteó un discurso totalmente distinto, incluso que su presidencia se iba a enfocar en el cambio climático, todas cosas que están afuera del discurso de Milei. Nombró a Pepe Mujica, que Milei no lo había No hablo de nombrado. papas fritas solo porque no debe estar enterado, pero Nombró como que el- buscó hacer eje en todos los temas donde tiene mayor contraste con Claro, y Milei. nombró al Papa Francisco como dos pérdidas, ¿no? Mujica y el Papa Francisco, que había sufrido la región en este tiempo y que Milei las ignoró. Bueno, y al final había un almuerzo, el típico almuerzo protocolar que da el anfitrión, en este caso Milei, a los presidentes, y Lula agarró y se fue a ver a Cristina, ¿no? Y con respecto a Cristina hay que decir los tweets posteriores, sobre todo el de Cristina, hablando de un terrorismo de Estado de baja intensidad, como en la actual gestión de Milei, y un poco lo que se trató fue de emparentar su situación actual con la de Lula en su momento, que no solo quedó libre, sino que el Tribunal Supremo de Brasil desarmó su causa y fue un bochorno Le jurídico. permitió competir y luego volvió a ser presidente. Fue un bochorno jurídico. Lula, sé que desde la Cancillería de Brasil no estaban muy contentos. O sea, en realidad no querían que vaya a ver a Cristina. Incluso hubo alguna nota de algún medio argentino diciendo no la va a ir a ver, influenciado por esto, porque le genera una nueva tensión en una relación bilateral con Argentina que ya de por sí está muy tensa, pero Lula quiso ir igual y la verdad que fue un gesto impresionante, en especial por esta idea de Cristina y de su defensa de sacarlo a nivel internacional. Así es. Su situación. Gracias, Fer. Nos quedan 3 minutos. Mati, ¿sabemos qué pasó con el tema del gas? ¿Podés contarle a la gente que quizás todavía está esperando qué puede llegar a pasar o cómo puede llegar a desenvolverse esto de mira, ahora en adelante? Esta mañana se reunió de vuelta el comité de crisis, tenían prevista una reunión conformada ahí por el gobierno con las empresas de gas natural y consideraron que el sistema de transporte de fluidos ya no se encuentra en emergencia. Esto ante una mejora en la presión de los gasoductos, básicamente más producción, que era lo que no previeron por un par de días de frío, y porque se supone que va a haber un consumo menor. La buena noticia para el gobierno es que está aflojando el frío, la verdad, honestamente. En términos energéticos y de estrategia, la buena noticia para el gobierno es que va a aflojar el frío. Es por eso que se definió avanzar desde este mediodía con el levantamiento de los cortes a las estaciones de GNC y a las industrias con contratos firmes, que habían sido cortes dispuestos en gran parte del país, en Buenos Aires, pero en el centro norte, en el litoral, en el noreste, en el Cuyo, en el sur también. Todo esto lo acaba de informar la Secretaría de Energía de la Nación. Pero la gestión económica de Milei es tan sólida que 2 días de fríos extremos dejaron a medio país sin gas. Afortunadamente, en los próximos días van a mejorar las temperaturas, pero habla también de, por un lado, la falta de previsibilidad, la interrupción de la obra pública y bueno, y por supuesto también de no solo en el gas, ¿no? Hay por estas horas en el área metropolitana de Buenos Aires mucha protesta de gente sin luz, sin agua. Realmente la solidez macro del gobierno de Milei cruje por abajo. Muy bien, 11:55, vamos llegando al final de este programa, vamos llegando al final de esta semana. Un gran abrazo a todo el equipo de producción que ha hecho un trabajo extraordinario hoy, desde el editorial, los informes de Esper, todo el laburo también con Ari, hace un rato con todo el archivo de Alessio y el laburo que hacen todos los días, además de la gente de producción, la gente de operación, la gente de técnica,
Bueno, la verdad ustedes nos ven a nosotros, que somos 5 o 6 de este lado, pero somos un equipo enorme y todos van a caer en las denuncias que nos hagan. Les agradece con amenazas, terrible. Al pabellón. En la buena y en la mala, viejo. Al pabellón, viejo. Sobre todo Tomalita, que ya cumplió la mayoría de edad hace pocos días y es imputable. Gente, quédense que ahora viene Adrián Muraro con sus verdades afiladas y luego toda la programación del Destape. A la tarde van a poder ver a algunos de los bellos rostros que estaban acá, a Mati en un rato, luego a Gise, a Fer. Y nosotros nos reencontraremos como siempre el lunes a las 10 de la mañana haciendo esto que se llama El Pase, aunque otros le digan asociación ilícita. Los vemos, que tengan un excelente fin de semana. Chau, chau. El Destape 1070. Radio y punto.